Eso, no estaba grabando aquí y tal. Vale, empezamos con el tema 3, que como decíamos es un tema introductorio. Es un tema donde, junto con el tema 2, nos van a dar una idea de fondo de lo que es una administración pública. Acordaros, una persona jurídico-pública. Es decir, una persona jurídica no es una persona física, personas jurídicas hay muchas. Acordaros que el Banco Santander es una persona jurídica, pero el Banco Santander de momento no te puede expropiar una propiedad. Luego, una persona jurídico pública, es decir, que adopta una forma de pública en sus relaciones con los ciudadanos. Acordaros que el derecho administrativo lo configurábamos como un derecho estatutario propio de la Administración, porque es fruto de la relación jurídico que se entabla entre la Administración y los demás sujetos, que pueden ser los ciudadanos, que pueden ser otras administraciones públicas, en aras al principio de servicio público que le tiene encomendada la Constitución, pues tenía, ¿no?, esos privilegios, prerrogativas o exorbitancias que lo separan de lo que es una mera relación del derecho común. Bueno, pues si en el tema anterior estuvimos viendo lo que eran las fuentes del derecho administrativo, el derecho administrativo, el concepto de administración pública, en este tema nos vamos a juntar, vamos a ver aquí los dos elementos que tenemos en este ámbito, que es en la relación jurídico-administrativa. Es decir, vamos a ver cómo funciona bajo los principios de lo que es una administración y vamos a ver también la otra parte. En ese principio, es decir, los ciudadanos, los interesados en sus relaciones con esa administración. Por lo tanto, son temas que si quieres decirme, Oscar, ¿nos va a caer algo de esto? ¿Saben? No, no nos va a caer, pero nos puede servir, como ya decíamos muchas veces, nos puede servir para completar casos prácticos o temas que tengamos por ahí, ¿vale? O entender preguntas o tal. Muchas cosas nos pueden servir y por eso lo que recomiendo es que al menos lo vayamos y lo entendamos. En primer lugar, como siempre, si hablamos de la relación jurídico-administrativa, vamos a ver cuál es el régimen jurídico de estas administraciones públicas. Y como siempre tenemos que acudir a la Constitución, porque en el artículo 149.1.18 le señala que le corresponde exclusivamente al Estado, aunque ya sabéis que esa exclusividad es muy relativa, lo vimos en el tema 1, le corresponde las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas. Es decir, el 149.1.18 tenemos que saberlo de memoria. El 9 de la Constitución también. El 103 también. El 105 deberíamos. ¿Vale? Pero entonces, hay artículos que, bueno, ya tenemos que irlos conociendo y que tenemos que ir sabiendo. ¿De acuerdo? ¿Dónde se regula esto? Bueno, tenemos básicamente una regulación que está de dos maneras, como ya vimos. Vamos, a ver, ya sé que vamos repitiendo, pero no me canso, porque yo creo que esto lo tenemos que controlar. En primer lugar, en la Ley 40/2015. Y luego es que regula las regulaciones ad intra de la propia Administración. Regula más cosas, principios generales del procedimiento sancionador, de la responsabilidad patrimonial, ¿vale? Pero, fundamentalmente, también el funcionamiento interno del Estado, pero regula las regulaciones ad intra de la Administración. ¿Por qué nos interesa? Pues porque en el ámbito local, que es un ámbito que también se basa en derecho local, en regulaciones de órganos, nos puede servir como normativa supletoria. ¿Vale? O, por ejemplo, pues, antes que estábamos viendo contratación, pues nos puede servir en materia de contratación. ¿Vale? Pues es decir, todo esto. Por ejemplo, pues la mesa de contratación, es decir, la convocatoria. ¿Por qué 2 días? Bueno, pues porque si la mesa de contratación no regula nada específico, pues podemos acudir aquí. Luego hay que tenerlo claro. Fijaros lo que dice el artículo 1 de la Ley 40. La presente ley establece y regula las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas. Luego, entonces, lo que nos está diciendo es que esa llamada que hacía el 149.1.18 de la Constitución nos marca o aparece se plasma en esa Ley 40/2015. ¿Hay más régimen jurídico? ¿No? Entonces, la ley reguladora de las bases del régimen local, específicamente de la administración local, pero nosotros tenemos como normativa que tenemos que en medio conocer esta. Como siempre, ¿cuántas administraciones hay a efectos de aplicación de la ley?
acordaros que tanto el artículo 2 de la Ley 40 como el 2 de la Ley 39, pues bueno, nos remiten aquí a la Administración General del Estado, comunidades autónomas, administración local, y luego tenemos dentro del sector público institucional, tenemos la letra A, es decir, organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la administración pública, y luego cuando opere a través de derecho privado. Entonces, luego está también señalar las universidades públicas que se regirán por su propia normativa y sucesivamente por las previsiones de esta ley. Fijaros que a efectos de la ley 40, tanto como de la ley 39, se entienden por administraciones públicas lo que tenéis en rojo, las letras A, B y C del punto 1 y la letra A del punto 2. Pero esto no siempre es así. Como ya hemos visto también, por ejemplo, en materia de contratos, es un cambio de chip constante. Es decir, en materia de contratos, lo que viene a decir la ley de contratos es, mire, para mí, administración pública es aquella entidad que está financiada por un presupuesto público. Me da igual cómo le llame. Por eso, si miráis la ley de contratos, a efectos de la ley de contratos, las universidades públicas se consideran administración pública. ¿Por qué? Pues porque una universidad pública, que tiene su estatuto, pero se nutre del presupuesto público. ¿Vale? Fijaros que, como ejemplos de organismos entidades de derecho público, Comisión Nacional de Mercado de la Competencia, ¿vale? La de Valores, la Agencia de Administración Tributaria o entidades de derecho privado, tenemos AENA o Renfe. ¿Vale? También tenemos Correos S.A., que ya es el ámbito máximo. ¿Vale? Bueno, no es el marco ya para explicar toda esa tipología que nos podemos encontrar de administraciones. Quizá en otra vuelta, cuando ampliemos el tema, pues bueno, le podemos aquí, pero no es el objetivo. Principios que informan la actuación. Este ha sido desarrollado un poco más en lo referente a lo que teníamos, ¿no?, de anteriores versiones del tema. Para empezar, dejo siempre, para los que os incorporáis a la izquierda, la ley 3092. Poco a poco la iré quitando, ya sé que tal, pero yo crecí con ella y bueno, también sirve para ver de dónde vamos y de dónde venimos, ¿no? Lo que ha ocurrido con la LEPAC en el artículo 3 es que vemos que ahí, bueno, pues se han relacionado una serie de principios que vienen establecidos y que ya su regulación venía de la LOFAGE. La ley 40 deroga la LOFAGE, que es la antigua ley 697 de ordenación y funcionamiento de la Administración del Estado, y que estos principios eran del Estado, ahora ya se trasladan aquí para todas las administraciones públicas. Y en este caso, bueno, vamos a revisar algunos, pero que quiero que lo entendamos, ¿no? Un poco cómo van funcionando. Acordaros que lo que sé yo es que algunos principios ya estaban con la ley 3092, ¿vale? Pero otros, pues bueno, que los tenemos aquí aún establecidos. Fijaros, en primer lugar hablamos de servicio efectivo a los ciudadanos. Para entender estos principios de funcionamiento, tenemos que acudir al artículo 103. Tenemos que acudir a lo que hemos visto tanto en el tema 1 como en el tema 2 para entender todo esto. Porque esto lo que nos va a explicar es cómo va a operar o cómo va a funcionar la administración. Servicio efectivo a los ciudadanos, que ya aparecía en la LOFAGE, es decir, en la LOFAGE ya esto estaba regulado, se basa en la concepción de que el servicio a los ciudadanos es un principio básico que justifica la existencia de la administración, ¿vale? Y que debe presidir su actividad. Es decir, los ciudadanos, como usuarios de los servicios públicos, tienen que conocer cuáles son los servicios públicos que se prestan, ¿vale?, y recibirlos con la mayor calidad posible. Por lo tanto, cuando hablamos de servicio efectivo a los ciudadanos, a lo que hacemos alusión es a lo que luego veremos cuando hablamos modelos de gestión de calidad o las famosas cartas de servicios, que con la LOFAG y tal tuvieran cierta importancia, aunque parece que se ha abandonado un poco, pues porque sí, porque a veces el ciudadano pues no sabe, oiga, ¿y yo qué me ofrecen aquí o qué es lo que puedo hacer o qué es lo que tal? Realmente hoy, cuando hablamos de la informatización, de las TIC aplicadas a la administración pública, pues tiene su importancia establecer, oiga, pues mire, esto es mire, yo tengo un portal tributario y usted puede hacer estas gestiones aquí. Y luego también el control de cómo se presta o estableciendo niveles de calidad. Incluso hay ISOs, hay etiquetas, ¿no?, de controles o de estos de calidad para ver cómo se presta. Cuando hablamos de simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos, hacemos como principio configurador en la actuación de las administraciones públicas, hace referencia a la simplicidad,
Es decir, se deben usar técnicas y métodos que permitan simplificar trámites, eliminar procedimientos innecesarios, disminución de los tiempos de espera. Hoy en día, quiero decir que, a ver, no dejan de ser principios que tenemos que estudiar, pero que luego cuando nos damos con la realidad, solo tenéis que, yo qué sé, acercaros a la campaña que tiene mi amiguete Diego Gómez en el blog este de Derecho y Urbanismo sobre la eliminación de la cita previa y tal, pues bueno, pues un poco, ¿no? Todas estas cosas. Veis que, bueno, falta mucho por hacer y que está relacionado con lo anterior. Es decir, la simplicidad de eliminar procedimientos pues requiere auditorías de calidad en la prestación de los servicios. El principio de claridad o principio de comprensión, en el sentido de que la claridad guarda relación con las normas, los procedimientos que tienen que ser claros, comprensibles para los ciudadanos. Además, los medios públicos de información deben usar pues, un lenguaje pues, accesible. Eso es lo que significa. Entonces, tenemos que procurar, cuando estemos actuando, bien sea, por ejemplo, en el ámbito local, haciendo ordenanzas o haciendo tal, bueno, pues seguir pues eso, pues lenguaje accesible. Tenemos que evitar, en lo posible, pues estas cosas que gusta mucho el latín, bueno, que se entienda todo. Y luego el principio de proximidad. El principio de proximidad que tiene su relevancia en el ámbito europeo, con lo que en la Unión Europea llama el principio de subsidiariedad, hay que entenderlo como la cercanía de la administración al ciudadano. Este principio de cercanía es muy importante porque en la administración local, que a fin de cuentas es lo que nos vamos a ver, lo que estamos viendo nosotros, pues claro, somos la administración más cercana al ciudadano. La gente pues hombre, no sabe muy bien quién es el presidente de la Diputación, ¿vale? Pero todo el mundo sabe quién es su alcalde. Y cuando tienen un problema, pues van a ver a su alcalde. Y entonces eso conlleva pues muchas cosas, que como el alcalde sabe que le van a decir por la calle, pues a veces, pues bueno, pues en las relaciones interadministrativas presenta muchos problemas. ¿Por cuándo? Porque nos casquetan, por ejemplo, la administración local muchas competencias y muchas atribuciones de cuestiones que luego pues no tienen, por ejemplo, financiación o que no está clara en la normativa cómo se hace. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, pues todo esto también. También esa proximidad debe ser a través de todo el ámbito de todo el marco de las tecnologías TIC, de la administración electrónica, a través de pues eso, pues como estamos ahora, ¿no? De la ventanilla electrónica, ¿vale? El nivel de desconcentración, etcétera. Bueno, todas estas cuestiones que están ahí. ¿Vale? Luego ya nos encontramos con relacionados, porque son elementos que están relacionados con todo lo que hemos visto, la racionalización, agilidad de los procedimientos administrativos, está relacionado con lo que hemos visto de la claridad y de las actividades materiales de gestión, que está relacionado con el punto siguiente que luego veremos, que es pues el primer principio de intervención es la menor intervención posible. Es decir, para conseguir los fines, pues molestando lo menos al ciudadano. Luego tenemos el principio de buena fe, confianza legítima, lealtad institucional. A ver, el principio de buena fe es el principio donde, bueno, pues la administración pública, sobre todo, tanto en sus relaciones con los ciudadanos como con las demás administraciones, pues debe presumirse que en aras a ese carácter vicario del que decíamos siempre y a través del cual la administración intenta satisfacer el interés general, actúa de buena fe. ¿Esto es siempre así? Bueno, viendo los telediarios últimamente, pues igual no llegamos a esas conclusiones, ¿vale? Pero bueno, en principio como teoría es lo que debe presidir. De hecho, hay muchas sentencias que aluden a la falta de buena fe en las relaciones, sobre todo a veces entre administraciones. La confianza legítima, mira, yo os dejo una sentencia del 16, confianza legítima, lo tenéis en la nota de la ficha. A ver, todo lo que estoy diciendo lo tenéis en la nota de la ficha, ¿vale? Lo podéis mirar y repasar, pero esta sentencia señala que la autoridad pública no puede adoptar medidas que resulten contrarias a la esperanza inducida por la razonable estabilidad en las decisiones de aquella y en función de las cuales los particulares han adoptado determinadas decisiones. O, dicho de otra manera, la confianza legítima de los ciudadanos en que la actuación de las instituciones públicas no puede ser alterada arbitrariamente. ¿Esto en qué está relacionado? Pues lo vimos el otro día pues con el tema de cuando vimos la costumbre como fuente, estamos extendiendo un poco el chicle, ¿no? Pero la costumbre como fuente, hablamos del precedente.
hablamos de los actos propios, la sujeción a los actos propios y entendemos con que esto se manifiesta en muchas cuestiones. Por ejemplo, se me ocurre el típico caso, ¿vale?, de confianza legítima. Pues mira, es decir, tú llegas y lo he visto, ¿vale? Notificas o llega un señor, notificas un pie de recurso que no da. Por ejemplo, pues una resolución de una ordenanza, le das un recurso de reposición y el tipo, en la confianza de que le has dado recurso, pues recurre. Bueno, pues ¿por qué se acepta? Cuando es que ya, pero como me ha dado usted pie de recurso, pues yo confío en usted. Mil cosas. Es decir, al final, ¿qué significa? ¿Significa esto que la administración no puede cambiar? Lo que no puede cambiar de posicionamiento es arbitrariamente. Si siempre se ha resuelto de una determinada manera un procedimiento en las circunstancias, cambiar eso requiere una motivación. ¿Por qué? Porque si no, lo que lesionas es el principio de confianza legítima. Es verdad que una ordenanza no tiene recurso administrativo. Es verdad. Pero si a ti te han notificado y te han dicho unas alegaciones que contra esto procede un recurso tal, pues por el principio de confianza hay que aceptárselo. Lealtad institucional. La lealtad institucional también es uno de los elementos que son fundamentales en el marco, sobre todo, de las relaciones entre administraciones públicas, que es un principio que debe operar entre las distintas administraciones. Y a veces, bueno, pues tiene su reflejo, sobre todo en el articulado. Fijaros, el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa es prueba de ello. ¿Por qué? Pues porque el artículo 44 lo que dice es que entre las administraciones públicas, cuando actúan como administraciones públicas, no cabe el recurso administrativo. Lo que cabe es un requerimiento potestativo previo, ¿vale?, a la vía contenciosa administrativa, que eso es lo que plantea el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción. Eso es un ejemplo un poco de, a ver, que está feo que las administraciones se recurran y que están legitimadas y pueden ir a contencioso, sí, pero bueno, ese requerimiento es más un elemento de cierta caballerosidad, ¿no? Sobre todo me interesa, lo digo también porque me traigo el agua de mi molino cuando hablamos del ejemplo típico, es el artículo 55 de la Ley de Bases de Régimen Local. Fijaros, dice, para la efectiva coordinación y eficacia administrativa de la administración del Estado, autonómica y local, de acuerdo con el principio de lealtad institucional, ¿a qué obliga la lealtad institucional? Deberán en sus relaciones respetar el ejercicio legítimo por las administraciones de sus competencias y las consecuencias que del mismo se deriven para las propias. Ponderar en la actuación de las competencias propias todos los intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté encomendada a otras administraciones. Valorar el impacto que sus actuaciones en materia presupuestaria y financiera puedan provocar en el resto de administraciones públicas. Facilitar a otras administraciones la información sobre la propia gestión que sea relativa para el adecuado desarrollo de sus cometidos y luego prestar en el ámbito propio la cooperación y asistencia activas que las administraciones pudieran precisar para el eficaz cumplimiento de sus tareas. Yo creo que este artículo refleja pues lo que es ese principio de lealtad institucional. Cuando hablamos luego de la responsabilidad por la gestión pública, que es la actuación, hablamos también, no solamente, como vimos en el tema anterior, de la responsabilidad patrimonial de la administración, sino también de la responsabilidad de su personal y de las autoridades que conforman la misma. La planificación, dirección por objetivos, control de la gestión y evaluación de resultados de las políticas públicas también es un elemento fundamental. Es decir, toda planificación implica un horizonte temporal y, bueno, son evidentes toda la cuestión, ¿no?, o todas las normativas sectorial en la que se establece esta actuación. En el ámbito local, pues bueno, pues ya hablamos, por ejemplo, del plan anual normativo que hemos visto anteriormente, del plan estratégico de subvenciones, la general de subvenciones, el propio presupuesto o la normativa urbanística. Vamos a tampoco incidir en esto. Luego ya la eficacia en el cumplimiento de los objetivos, la economía y la eficiencia en el mismo. Es decir, cuando hablamos de eficiencia, economía y eficacia, ponen en relación los medios con los objetivos previstos. Una vez eficaz, pues bueno, cuando se consigue.
pero además es económica cuando esa medida, bueno, pues se adaptan los menores medios posibles, pero además es eficiente cuando se consiguen el mejor resultado posible con los menores medios posibles. Y luego, relacionado con la lealtad institucional, nos encontramos con ese principios de cooperación, colaboración y coordinación que hemos visto entre sí. Todo esto, ¿en qué deriva? Que es un poco a lo que yo quiero decir. En que toda esta esfera, ¿vale?, de cosas que hemos visto, deriva en un derecho para los ciudadanos, que se llama o que se configura como el derecho a la buena administración. Es un concepto que no tenemos aquí y que la jurisprudencia ha ido, bueno, pues, desgranando a través de la jurisprudencia. Entonces, al final, ¿qué es? ¿Qué decir? ¿En qué se basa todo esto? Pues que en que todo esto, que son los principios que obligan a la administración, es decir, a la vez es un derecho del administrado, entre comillas, a recibirlos. Por ejemplo, os dejo una sentencia aquí, 2021, del Supremo, donde dice que es consustancial al principio de buena administración la diligencia en el actuar de la administración y el desarrollo de resolución en tiempo razonable y proporcionado cuando existe una inactividad administrativa objetiva, injustificada y desproporcionada, se está conculcando el derecho del ciudadano a una buena administración. Hay múltiples sentencias que desarrollan esto y que quizá, pues, en nuevas versiones del tema, bueno, pues yo qué sé, vayamos ampliando más para que lo veamos. Pero que sí quiero que ya se os vaya poniendo una impronta de que esos prerrogativas, privilegios, seguridad que hemos visto en el actuar de la administración van luego derivando en una serie de principios que están aquí, parece que se nombran y no tienen importancia, pero que luego se van configurando como una carga, si queréis, de esa administración referente al ciudadano que tiene derecho a que esto se le preste y sea así. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto sería un poco la introducción. ¿Qué nos queda de todo esto o qué va a hacer? Pues porque probablemente cuando hagamos un test, después de todo este rollo que os he soltado, la pregunta sea el punto 2. Es decir, que las administraciones públicas se regularán, se relacionarán entre sí, ¿vale?, a través de medios electrónicos. Habla aquí que aseguren la interoperabilidad y la seguridad. Y en este caso, pues tendremos que ir a lo que es los Real Decretos, ya lo veremos más adelante, que es el Esquema Nacional de Seguridad y el Esquema Nacional de Interoperabilidad. ¿Vale? Pero bueno, vamos aquí dejando que cuando ya empezamos a ver esta cosa de la administración electrónica. ¿Vale? Bueno, pues dicho esto, vamos a ver ahora eso que decíamos. Relativo a todo esto, vamos al artículo 4 de la Ley 40 y nos habla de los principios de intervención. Bueno, el principio de intervención es el principio de no intervención. Lo que quiere decir es que cuando las administraciones públicas tengan que intervenir en la esfera de las actividades de los que afectan a los ciudadanos, debe hacerlo de forma que se establezcan medidas que sean las menos restrictivas cuando se limite los derechos de los particulares y, si tiene que hacerse, que sean proporcionales a la defensa de los mismos en una dicotomía. Es decir, tenemos frente a los derechos de los particulares los fines que persigue la Administración, de forma que se consigan lograr los fines que tiene encomendados, asegurando en este caso el menor perjuicio posible a los derechos de los particulares, pero que esto está muy relacionado con esos principios que hemos visto antes. Por eso es preciso las auditorías de calidad de los servicios, eliminar duplicidades, que, ostras, a veces explicas estas cosas, pero cuando tú estás, no sé, trabajas en esto y lo ves y tal, y dices, pues es una quimera. Así que yo creo que a veces vamos en lo contrario. Es decir, yo me acuerdo cuando se hizo la ley de racionalización de la administración local, la ley esta 27/2013, evitar duplicidades. Pues yo no sé qué deciros. Si estamos, yo creo que cuando se hizo, por ejemplo, para que hubiera menos municipios, ¿no? Para aunar, y cada vez hay más. Es decir, ¿vale? No tengo aquí los datos ahora, pero me acuerdo que en su momento lo miré y es que habían más municipios que antes de esa ley. Y entonces, pues a veces vamos a cosas que son muy poco razonables y yo creo que quien establece o quien recibe un perjuicio de esto, pues es la ciudadanía. Es la ciudadanía. Bueno, vamos a ver la competencia de los órganos de las entidades públicas y vamos a ver la abstención y la recusación. Bueno, en primer lugar, claro, hemos visto que en esta relación jurídico-administrativa partimos de los
que es una persona jurídica. Claro, si conocemos algo en esto y estamos al tanto, las personas jurídicas no tienen una representación por sí. Es decir, toda persona jurídica requiere su actuación a través de personas físicas concretas. ¿Vale? Es decir, el presidente del Consejo de Administración, tal y cual. Luego, la primera cuestión que tenemos que determinar es, bueno, quién va a ser o cómo se deben esas personas cuya actuación se va a imputar a esa persona jurídica, la representa, que es la Administración. ¿Vale? Y por otro lado, cada Administración, qué competencias o en qué ámbitos puede actuar. ¿Vale? Y las reglas para determinar la titularidad de esos órganos que van a actuar. Fijaros, el 103 de la Ley 40, la Administración sirve con los intereses generales y actúa con acuerdo con principios de eficacia. ¿Vale? Dice, los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley. El 103 de la Constitución, pero eso tengo que rectificar. ¿Vale? Coordinados de acuerdo con la ley. Es decir, que los órganos los crea. Entonces, primero vamos a ver una serie de conceptos. En primer lugar, ¿qué es una potestad? A mí me gusta siempre esta definición, que ya me la he oído 1000 veces, pero que es la que tal. Santa María Pastor define la potestad como aquella situación de poder que habilita a su titular para imponer conductas a terceros mediante constitución, modificación o extinción de relaciones jurídicas o mediante la modificación del estado material de cosas existentes. Fíjate, por ejemplo, una expropiación, sí es, ¿no? Dice García Enterría que es el mecanismo técnico por el que se expresa el principio de legalidad. Por tanto, se ejercen por ministerio de la ley, esa potestad, dan lugar el ejercicio a actos administrativos, son unilaterales y imprescriptibles, es decir, que nadie puede usurpar una potestad. Los ciudadanos están sujetos a esas potestades, sino de qué. Y, evidentemente, esas potestades tienen su origen en la finalidad pública que marca todo ese proceso. Dar satisfacción al interés general. Y, por otro lado, evidentemente, esas potestades, a través de los actos de ejercicio de las mismas, actos o reglamentos, están sujetas a un control judicial. No puede ser de otra manera, artículo 106.2 de la Constitución. Por otro lado, como ejemplos, pues bueno, nos vamos al ámbito local. Es decir, ¿qué potestades nos podemos encontrar? Pues mira, en este caso, la administración local, el artículo 4 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local le atribuye potestad reglamentaria y de autoorganización, ¿vale? Potestades tributarias, financiera, la potestad de programación y planificación, expropiatoria, investigación, deslinde, recuperación de beneficio de los bienes. Acordado del tema 14, vimos esto hace poco. La presunción de legalidad y de ejecutividad de los actos, lo veremos también. La ejecutoriedad y la ejecutividad. Ejecución forzosa y la potestad sancionadora. La de revisión de oficio de sus actos y sus acuerdos. Y las prelaciones y preferencias y demás prerrogativas que le reconozca la Hacienda Pública en los créditos de la Hacienda. ¿Vale? Bueno, pues todo esto tal. Por lo tanto, estas son las potestades. Competencias. Bueno, la competencia es la titularidad de una facultad o de una potestad sobre una determinada materia y que esa, fijaros, debe ser atribuida a un órgano administrativo. Es decir, hemos visto que la administración local tiene atribuida la potestad tributaria. Vale. La potestad reglamentaria. Vale. ¿Pero qué órgano lo ejerce? Se tiene que atribuir a un órgano. Vale que un ayuntamiento pueda hacer o pueda ejercer la potestad reglamentaria. Pero no todos los órganos de un ayuntamiento la tienen atribuida. Materia. Bueno, es el objeto de la competencia. Seguridad social, régimen aduanero, tráfico rodado, comercio, turismo. ¿Vale? Y la facultad. La facultad es la parte concreta de la competencia por la que se ejerce la potestad. Aquí, dicho para estar, legislación básica, desarrollo, ejecución, pero nosotros nos podemos encontrar con que la potestad sancionadora se puede ejercer o a través de la potestad reglamentaria de una ordenanza o de la potestad sancionada del ejercicio de la aplicación de la sanción. Es decir, que una misma competencia puede implicar el ejercicio de varias potestades o de varias facultades dentro de la potestad.
Fijaros ahora con esto. Artículo 5.1 de la Ley 40. Tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les atribuyan, ¿os acordáis?, funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter preceptivo. Por tanto, tenemos dos conceptos: unidades administrativas, órganos administrativos. Entonces, ¿qué es un órgano administrativo? Primero es una unidad, pero esa unidad le atribuye a la ley que sus funciones afecten, vinculen a terceros o que tenga carácter preceptivo. Corresponde a cada administración pública delimitar en su respectiva territorial las unidades administrativas que configuran los órganos administrativos propios de su organización. Por tanto, aquí os dejo dentro de la unidad administrativa es una reunión operativa de medios personales y materiales que bajo la dirección de un responsable desarrolla una actividad administrativa. El órgano es la unidad administrativa que puede vincular a la administración frente a terceros. Pero la diferencia de la administración no puede ser parte en un juicio, ya que quien tiene la personalidad jurídica es la administración. Vale, ahora vamos a llevar esto a la arena, a nuestro costal. Bueno, nosotros nos encontramos con que tenemos en el ayuntamiento diversas unidades administrativas. Y ahora vamos a ir viendo. ¿Cómo? De acuerdo, como decía aquí, el 5.2, con su organización. Entonces nos encontramos con que tenemos unidades: turismo, servicios sociales, urbanismo, la brigada, etcétera. Y ahora, los que estéis trabajando, diréis, claro, el de turismo quiere contratar pues un plan de marketing turístico. Les gusta mucho. Un plan de marketing turístico. ¿Vale? Pero para poder contratar necesita poder vincular al ayuntamiento frente a un tercero. ¿Vale? ¿Puede él? No. ¿Por qué? Porque necesita acudir al órgano. ¿Y quién es el órgano? Pues en principio, el órgano que representa al ayuntamiento o el órgano que es el órgano de contratación. Aquí nos vamos a la ley de contratos, tenemos la adicional tercera de la ley de contratos, nos habla del alcalde. ¿Vale? En principio. Entonces, cuando estáis trabajando veréis que se hace una propuesta de contratación, se sigue un procedimiento de contratación, no vamos a entrar a esa, pues un contrato menor, una propuesta de gasto, ¿vale?, y que hace el técnico jefe de la unidad administrativa, los que ya sabéis un poquito, 175 del ROF, y que le propone. Le propone que contrate con estos. Y entonces se lleva a decreto de alcaldía, si está delegado se lleva a junta de gobierno y ahí se produce un acto administrativo. Y ese acto se notifica al señor, al contratista, que se obliga a presentar ese plan a cambio del dinero que se ha puesto y el dinero que se han puesto. ¿Qué ocurre? Que a través de ese acto que firma el alcalde o que firma otro, puede ser la junta de gobierno, se vincula a la entidad, al ayuntamiento, frente frente al contratista. ¿Vale? Lo que quiere decir esto es que si el contratista no cobra, no demanda al alcalde, demanda al ayuntamiento. Porque la personalidad jurídica, acordaros de lo que vimos en el tema 2, es única. Demandas al Estado, demandas a la comunidad autónoma, demandas al ayuntamiento, no demandas al pleno, no demandas a la junta de gobierno, no demandas a la mesa de contratación, demandas al ayuntamiento. ¿Vale? Entonces, ya tenemos claro que hay órganos que vinculan y hay otros órganos que igual pueden tener efectos o no, pero que hay más órganos. Claro, aquí hay los que creamos un poco bastantes. En el ámbito local tenemos como órganos, bueno, pues en principio es el alcalde,
es la Junta de Gobierno, sería el Pleno, ¿no? Pero hay más, podríamos hablarlo. Por ejemplo, el tesorero. ¿Por qué? El tesorero cumple con esto, es el jefe de la unidad administrativa, corresponde a tesorería y recaudación, y dicta una serie de actos administrativos, por ejemplo, la providencia de apremio, las diligencias de embargo, donde fijaros si es órgano administrativo que los recursos frente a la providencia de apremio, la diligencia de embargo, lo resuelve el tesorero, no lo resuelve el alcalde, no necesita algo, no. Algunos, por ejemplo, el interventor, pues si te vas a la ley de Hacienda o si te vas al reglamento de función interventora, 424-2017, señala como órgano interventor. ¿Vale? No vincula al ayuntamiento, pero tiene carácter preceptivo porque dan. Luego ya hay otros órganos, ¿vale? Hay órganos que son deliberativos. Si no son órganos que vayan a tener, por ejemplo, pues puede ser lo que decíamos, la Junta de Portavoces, ¿vale? Los tenientes de alcalde, un tribunal, una mesa de contratación, y puede incluso dictar actos administrativos, ¿vale? Que, en este caso, como decíamos en la castellana, pues es objeto de recurso a la alzada, ¿no? Tenemos ahí un informe de un dictamen de la Junta Consultiva que lo decía, ¿vale? Esto es importante que lo entendamos, sobre todo para los que estamos trabajando en la administración, hombre, pues que entendamos el funcionamiento de la administración. Es importante. Luego ya, ¿tenéis alguna duda sobre esto? Bueno, pues vamos a ver lo siguiente, es la competencia. La competencia, ¿vale? Viene un poco regulada en el artículo 8 de la Ley 40 y habla que es irrenunciable, se ejercerá por los órganos administrativos, ¿vale? Órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo en los casos de delegación a vocación que estén previstos en esta u otras leyes. La delegación de competencias, la encomienda de gestión, la delegación de firma, la suplencia, no suponen una alteración de la titularidad de la competencia. Y también habla de que la titularidad de las competencias atribuidas a órganos podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes. ¿Vale? Y, bueno, pues si alguna disposición atribuye la competencia a una administración sin especificar quién la tiene que ejercer, pues si hay órganos inferiores, pues será al superior. Y si hay los inferiores tienen una encomienda de materias, pues por su materia, pero si no, por tal. Y luego, por último, lo que decíamos, esto responde a lo que decíamos en el artículo 103, cuando hablaba de descentralización y desconcentración. Por eso, yo creo que también son conceptos que ya hemos dicho que es una clase introductoria, pero para entender qué diferencias hay entre descentralización y desconcentración. Mira, una descentralización de forma abstracta sería la traslación de competencias entre dos administraciones públicas. Y sean dos supuestos, uno que no cabe duda y otro pues que finalmente genera cierta cosa. Primero es la territorial. Bueno, pues esta es la clásica de nuestro país. El modelo autonómico que nos encontramos en la Constitución es una descentralización territorial entre Estado y comunidades autónomas. Pero luego hay una descentralización que puede ser funcional o institucional. Cuando se traslada la competencia a órganos especializados, de modo que el servicio, la función, se atribuye a estos y no a la administración matriz. Aquí dejamos todo en el ámbito local, pues cuando hablamos del organismo autónomo de deportes, cuando hablamos del organismo autónomo de no sé qué, pues un poco todo ese ámbito es el que estaría así marcado. Cuando hablamos del ámbito estatal, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, incluso lo que se llama autoridades independientes, podemos hablar el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, ¿vale? Son administraciones, pero son administraciones, bueno, institucional, ¿no? Hay si queréis, una descentralización. Aunque insisto, aunque hay autores que dicen que que realmente la única descentralización es la territorial. Y luego ya nos encontramos con la desconcentración. La desconcentración consiste en que se trasladan competencias de un órgano a otro inferior jerárquico. Es una traslación interorgánica y aquí no hay traslación de la competencia. ¿Vale?
Es decir, no hay traslación. Se la puede el otro y la puede tener. Aquí, en este caso, ¿de qué hablamos? Pues, por ejemplo, fijaros, hay una desconcentración cuando hablamos, pues, yo qué sé, la subdelegación del gobierno o el delegado del gobierno en el Estado. ¿Vale? O también, cuando hablamos en el ámbito local, pues, por ejemplo, las juntas de distrito en municipios grandes. Esas son técnicas de desconcentración. ¿Vale? O simplemente, pues cuando hablamos de el representante del alcalde en poblados sin barriadas. Bueno, pues son técnicas de desconcentración. Es decir, el alcalde puede seguir, sí, es el verdadero alcalde, lo puede cesar, lo puede poner, ¿vale? Es decir, sigue esta cuestión de, bueno, pues tal, hoy en día pues ya habéis visto la diferencia a nivel, bueno, pues incluso funcional o tal, pues es más complicado, ¿no? Es decir, una desconcentración, pues simplemente es eso, el traslado de competencias de uno a su inferior jerárquico. ¿Para qué? Pues para desconcentrar. ¿Vale? Es decir, los ejemplos que os he dado yo creo que son básicamente reconocibles. En el ámbito local, cuando hablamos de las competencias, tenemos que ir básicamente al artículo 25.2. Es decir, luego lo veremos esto en el tema 9, pero bueno, para que veamos un poco. Es decir, todo esto que hemos visto de forma muy etérea, ¿no? Como un poco así y tal, lo centramos aquí. Es decir, el 25 dice, el municipio ejercerá, en todo caso, como competencias propias, ¿en qué términos? A ver, en los términos que le fije la legislación del Estado y las comunidades autónomas. Acordaros que la autonomía local es una autonomía administrativa, no es una autonomía política. Es decir, la autonomía local puedes tener poder reglamentaria, pero no legal, no legislativa. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, en materia de urbanismo, policía local, protección civil, tráfico, estacionamiento, movilidad, transporte urbano, ¿vale? Información y promoción de la actividad turística de interés y de ámbito local. ¿Vale? Perfecto. ¿Vale? Esas son las competencias que tiene asignadas en la administración local. Ahora hay que atribuírselas a órganos. Y aquí entramos con el juego, por ejemplo, en el ámbito municipal, artículos 21 y artículos 22. El alcalde es el presidente de la corporación y ostenta las siguientes atribuciones. Claro, tú tienes competencias en materia de policía local, pero la jefatura de la policía local se atribuye al alcalde. ¿Vale? Pero si quieres ordenar o quieres establecer una ordenanza sobre cuestiones de seguridad ciudadana, pues esa potestad la tiene el Pleno. La competencia es la misma, pero es la misma atribuida a órganos distintos en facultades distintas, porque una potestad, la reglamentaria, la tiene el Pleno y la jefatura está asignada al alcalde. Tráfico, movilidad, un poco para lo que veáis ahí, ¿no? Es decir, proyectos de obras y servicios, pues lo tiene el Pleno cuando sean circunstancias, cuando no, es el alcalde. Por ejemplo, esto lo tenéis que tener claro. Por ejemplo, ¿y esto por qué? Porque mira, hoy me habéis hecho una consulta en el foro donde dice, oiga, y cuando hablamos de liquidaciones tributarias, ¿dónde pone que liquida el alcalde? ¿A dónde pone que tal? Claro, tenemos que acudir a esto. Potestad tributaria, el ayuntamiento. Si es una ordenanza, la tendrá hasta esto. Que no está expresamente en ningún otro sitio. Pues bueno, es decir, la S, pues la dejo aquí. Es decir, competencia del alcalde, las demás que expresamente le atribuyan las leyes y aquellas que la elección del Estado de las comunidades autónomas asigna al municipio y no atribuyan a otro órgano municipal. Si sabemos este juego de potestades, competencias, facultades, etcétera, y órganos, es cuando vamos a empezar a entender un poco cómo funciona todo esto. Y cuando vayamos a trabajar, sabremos un poco la dinámica que tenemos que seguir. Y esto, hombre, no digo que tengamos que aprenderlo para ningún examen, pero sí tenemos que saberlo a la hora de pues movernos y a la hora de funcionar. ¿De acuerdo? En este caso, dicho esto, pues nos vamos a encontrar con otros elementos de transferencia de competencias entre órganos. ¿Vale? Fijaros, la delegación. La delegación estamos, claro, tenemos diferentes órganos y tenemos fórmulas en las que se pasan la pelota, ¿no?, de estas cosas de las competencias. Delegación. Los órganos de las diferentes entidades públicas podrán delegar sus competencias en órganos de la misma administración.
aun cuando no sean jerárquicamente dependientes o en los organismos públicos, en derecho público, vinculados o dependientes de aquellas. ¿Vale? Bueno, esto es una desconcentración. Las delegaciones de competencia y sus recorridos se publicarán en el boletín de la provincia. Tengo que pertenezca, abogado delegante y ámbito territorial que competencia de este. Aquí os dejo, por ejemplo, yo qué sé, pues para que hagáis un ejemplo de chuminá. Una sentencia de 2003 de la omisión de la resolución. Porque claro, las resoluciones que adopte se indican expresamente esta dificultad y se considerarán dictadas por el órgano delegante. Dice, bueno, ¿y qué pasa si se te olvida de decir que actúas por delegación? Pues es una irregular no invalidante. Ya hay una sentencia de 2003. Como ejemplo, lo veremos cuando veamos los vicios de los actos, pero bueno, que lo veamos también. La delegación será revocable, ¿vale? Porque pues, es una desconcentración, en cualquier momento por el órgano que la haya conferido. ¿Vale? Perfecto. Y luego está la avocación. La diferencia entre la avocación y la delegación es que la revocación es que se revoca entera, mientras que la avocación es de forma, si quieres, puntual. Os explico. Y os pongo un ejemplo práctico de lo que yo suele ocurrir. Generalmente el alcalde tiene delegada en la Junta de Gobierno la aprobación de diversos pagos. Bueno, pues puede ocurrir que, debido a que sea necesario justificar una subvención, por ejemplo, sea preciso que para agilizar esto el alcalde tenga que reclamar para sí la competencia de aprobar el pago. Entonces, ¿qué se hace? Hombre, pues se hace es abocar. Entonces dice, primero, abocar para este acto la competencia delegada en fecha tal. De forma que para pagar el alcalde todo esto. ¿Vale? Contra el acuerdo de abocación no cabe recurso. Digo, para que vayamos teniendo un poco de esto y tal. Por tanto, la revocación es que yo revoco y ya las asumo para mí y punto. Todas y ya está. La vocación es cuando se asume la competencia que has delegado de forma puntual cuando circunstancias técnica, económica, social, jurídica o territorial lo crean conveniente. ¿Vale? Pero no tendrá ninguna historia más. Luego otra vez es la delegación de firma. Aquí solo se da entre órganos internos, entre los que se da una jerarquía, una relación jerárquica. ¿Vale? No se publica en el boletín, no se altera la competencia del órgano delegante, pero las resoluciones y actos que se firmen por delegación, pues se hará constar esta circunstancia y la autoridad de proceder. Es decir, por orden, ¿no? Cuando firma por orden, tal. Bueno, pues aquí sí habría que especificarlo. Y si no, bueno, podría ser desde una convalidación hasta una irregular no invalidante. Pues no puede firmar el que sea, pues ahora cuando, por ejemplo, pasa mucho, he visto en algún escrito de la seguridad social, de P.O. por orden. Bueno, pues, firma en ese momento que no puede estar el otro. ¿Vale? Y luego la suplencia. La suplencia se da bastante en el ámbito local. La suplencia es cuando la traslación de la competencia es de forma temporal. Cuando hay vacaciones, o está vacante, o está una ausencia justificada o la enfermedad. Por ejemplo, en estos casos, obra el teniente de alcalde. Es decir, el teniente de alcalde, cuando sustituye al alcalde, lo hace por suplencia. Quiero decir que el alcalde no puede llegar al teniente de alcalde, por ejemplo, delegar, presidir el pleno y estar él. Porque uno me decía, es que no se puede llegar, claro, pero es que cuando el teniente de alcalde está, suple al alcalde. No está ejerciendo una competencia delegada. Es decir, acordaros que en el ámbito local, pues los órganos, los tenientes de alcalde sustituyen al alcalde en caso de vacancia, ausencia o enfermedad. ¿Vale? Pues cuando no está el alcalde de tal, pero lo sustituye, pero no está el alcalde ejerciendo como alcalde ese día. Pues, entonces, no es que estén por delegación, es que hacen de alcalde. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna cuestión? Estáis muy callados. Bueno, yo es que es un tema que es un poco así, pero bueno, tiene sus cosas. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a ver aquellas cuestiones que impiden a las autoridades y personal intervenir en el procedimiento, que van a ser las causas
de abstención y de recusación que nos vamos a entender. Fijaros, en primer lugar nos encontramos con que las autoridades del personal, en que se den las circunstancias que luego vamos a ver, se abstendrán de intervenir en el procedimiento. Y lo comunicarán al superior inmediato, quien resolverá lo procedente. Entonces, quiere decir esto una cosa. Es decir, que en principio uno no decide abstener. Lo tiene que comunicar y se lo tienen que aprobar. No es otra. Si los órganos gerentes superiores en el punto de podrán ordenarle que se abstengan. ¿Vale? Pero si tú crees que estás en una causa de abstención, lo tienes que comunicar al superior. Luego, además, nos encontramos con que la actuación, cuidado, aunque estés en una causa de abstención o recusación, es decir, no implica necesariamente la invalidez de los actos en los que hayas intervenido. La implica de esto. No tiene por qué implicar, pero inducía bastante. Es decir, porque a fin de cuentas, cuando entras en una causa de abstención, puede estar viciada la voluntad del órgano de contratación, del órgano administrativo. ¿Vale? Y evidentemente implica, es decir, el que no dé lugar o que no implique necesariamente el vicio del acto, la no abstención, en caso de que ocurra, dará lugar a la responsabilidad que proceda, generalmente disciplinaria. Motivos de abstención. Primero, tener un interés personal en el asunto, ¿vale? Otro, en cuya resolución pudiera influir, ser administrador de sociedad o entidad interesada o tener una cuestión litigiosa pendiente con el interesado. Luego, ahora veremos esto, tener vínculo matrimonial o asimilable o parentesco dentro del cuarto grado, ¿vale? O afinidad dentro del segundo, con los interesados, los administradores de sociedades o entidades interesadas, los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con estos para el asesoramiento, representación o el mandato. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior, haber intervenido como perito testigo en el procedimiento que se trate, o tener una relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto o haberlo prestado en los 2 últimos años de servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia y lugar. Bueno, de esto nos lo pueden preguntar en los test, tengámoslo claro. Acordad que esto nos vamos a la Ley 40 para establecer este tipo y simplemente por repasarlo, que ya os pregunto, hay muchos que lo sabéis, pues bueno, vamos a ver un poco esto. Acordaros que cuando hablamos de esta cuestión, tenemos el interesado, subimos, hay que subir siempre al grado anterior. Tú eres interesado, los padres son el primer grado, los abuelos son el segundo grado, ¿vale? Los tíos son el tercer grado y los primos son ese cuarto grado, ¿vale? Si vamos a los hermanos, para ver al hermano, acordaros que subimos al padre, al tronco, y bajamos. Entonces, los hermanos son de segundo grado, los sobrinos son de tercer grado, ¿vale? Los hijos son de primer grado y los nietos son de segundo grado. Luego ya encontramos con la afinidad. Aquí ya entramos con que en lo azul que hemos visto es la consanguinidad y la consanguinidad es la relación de sangre. Entonces, cuando no toca sangre, es afinidad. Entonces, el cónyuge es afín al interesado en primer grado, los suegros en primer grado, porque sube el tronco para arriba, ¿vale? Los cuñados en segundo grado, los sobrinos son en tercer grado, ¿vale? Y entonces acordaros que la consanguinidad es hasta el cuarto grado, sin embargo, la afinidad es hasta segundo grado, ¿vale? La recusación. Bueno, la recusación lo que viene a decir es que en aquellos supuestos en los cuales nos encontremos igual, pero que la administración no haya obrado. Entonces, esto habilita al interesado a que por escrito, ¿vale?, solicite la recusación por alguna de las causas que hemos visto. Por tanto, esto es por escrito. En el día siguiente, el recusado manifestará a su superior si está o no en causa de abstención y, en el caso, si el superior aprecia la concurrencia de la causa, acordará
la sustitución del mismo y si el recusado niega la causa, pues el superior resolverá en el plazo de 3 días con los informes y comprobaciones que considere oportunos. Otra cosa importante, fijaros que si vamos igual, pues para esto de estas historias, que contra el acuerdo de la recusación no cabrá recurso. ¿Vale? Es decir, ¿qué significa esto? Lo digo siempre, no cabe recurso directo. Esto no significa que no se pueda recurrir, pero se recurrirá o se podrá alegar la recusación en el acto que ponga fin al procedimiento, alegando entre la acuerdo que haya ¿vale? Bueno, tengámoslo claro. ¿Hasta aquí lo tenemos más o menos claro? Sí, por la suplencia. Que se haga constar en el acto dicha suplencia, sí. De hecho, la suplencia se suele hacer mediante un decreto. El alcalde lo que hace es, pues, es decir, manifestar que esté de vacaciones y que por tanto tal. De hecho, generalmente cuando suele ocurrir esto, alcaldía manda pues el decreto de tal, lo manda a los funcionarios para que sepan, oye, durante tales días estará el teniente alcalde porque, bueno, pues el alcalde está de vacaciones o está ausente o está tal, tiene que hacer un viaje fuera y por la razón que sea, ¿vale? Entonces, bueno, se suele hacer así de esta manera. Vale, pues ahora vamos con la siguiente parte de esta relación jurídico-administrativa. Es decir, para que exista una relación jurídico-administrativa, hemos visto que tiene que haber, bueno, en primer lugar, tiene que haber una administración pública. ¿Por qué? Porque es lo que la define, ¿no? Si decimos que el derecho administrativo es un derecho estatutario, es decir, en la relación jurídico-administrativa tiene que haber una administración pública. Y en la otra parte, ¿qué puede haber? Pues puede haber una persona, un ciudadano, o puede haber también una otra administración, ¿vale? O incluso podría darse una relación interna dentro de la administración. Acordaos que es también objeto de la regulación del derecho administrativo y parte de lo que trata la Ley 40. Bueno, pues vamos a ver los interesados.